Hola jóvenes, vamos a hacer un repasito sobre los conceptos básicos y algunas características de la función logarítmica. Esta gráfica es la función exponencial f de x igual 2 a la x. Recordemos, la exponencial tiene asíntota con el eje x, no toca el eje x, se acerca pero no lo toca, y el eje y sí lo toca aquí en 0,1. La función logarítmica, es la inversa de la exponencial, se acerca al eje y, no lo toca, pero sí toca al eje x en 1,0. Entonces este es el criterio. Logaritmo de x con base 2, logarítmica y exponencial tienen la misma base según la que se trate. Aquí las dos funciones son crecientes, ambas porque la base, que es 2, es un número mayor que 1. Eso hace que tanto exponencial como logarítmica sean crecientes. Aquí está el exponencial decreciente, se acerca al eje x, no lo toca, interseca el eje y en 0,1. Y la logarítmica decreciente se acerca al eje y, no lo toca, pero sí toca el eje x en 1,0. Ambas son decrecientes porque la base, que es un medio, 0,5, es un número que está entre 0 y 1. Aquí repasemos algunos logaritmos. El logaritmo de 0,125 con base 2 es menos 3. Como hemos estudiado en clase, eso significa, o queremos decir por qué, bueno, porque la base 2 elevada a menos 3 da 0,125. Entonces hay una relación entre el logaritmo y la potencia. Para hablar de logaritmo hay que hablar de una potencia. El logaritmo de 0,25 con base 2 es menos 2, porque 2 elevado a la menos 2 es 0,25. Tanto la potencia como el logaritmo tienen la misma base. El logaritmo de 0,5 con base 2 es igual a menos 1, porque la base 2 elevada a la menos 1 es igual a 0,5. Todo esto lo podemos comprobar con la calculadora. Algunos logaritmos particulares. El logaritmo de 1 con base 2, no importa cuál sea la base, el logaritmo de 1 es 0. En este caso, ¿por qué? Porque 2 elevado a la 0 es igual a 1. El logaritmo de 2 con base 2 es 1. Bueno, porque 2 elevado a la 1 es 2. El logaritmo de 4 con base 2 es 2, porque 2 elevado a la 2 es 4. El logaritmo de 8 con base 2 es igual a 3, porque 2 elevado a la 3 es 8. Otros casos, el logaritmo de 8 con base 1 medio en la calculadora es menos 3. Bueno, porque la base 1 medio elevado a la menos 3 es igual a 8. El logaritmo de 81 con base 3 es 4, porque 3 elevado a la 4 es igual a 81. El logaritmo de 128 con base 4 es 3,5, porque 4 elevado a la 3,5 es igual a 128. ¿Qué es lo que se está averiguando cuando se calculan logaritmos? Lo que estamos averiguando son exponentes. Finalmente, eso es un logaritmo. Un logaritmo es un exponente al que hay que elevar una base para obtener cierto número. Y ese es el concepto de logaritmo. Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para obtener un número dado. Simbólicamente, el logaritmo de x con base b es igual a y. Y esto es así porque la base b elevado a la y es igual a x. Las partes de la operación logaritmo: b es la base del logaritmo, x es el argumento y y el resultado es el logaritmo. Aquí asociar que en la función logarítmica siempre en el argumento va a ir x y el resultado siempre es y. Entonces eso en la función logarítmica no puede ser al revés. Es decir, yo no le voy a sacar el logaritmo a y. Eso no pasa. El logaritmo se calcula aquí con x y cuanto me dé el resultado, eso es y. Entonces de ahí sacamos los puntitos, los pares ordenados x, y.
Los logaritmos con base 10 se llaman logaritmos decimales o logaritmos comunes, se escriben sin la base. Entonces, es decir, el logaritmo de x significa el logaritmo de x con base 10. Cuando no tenemos base escrita, se asume que la base es 10, siempre y únicamente 10. En la calculadora, en este caso la ClassWiz, tenemos la opción de logaritmo base 10, por ahí, con la teclita del signo negativo, entonces se usa Shift y esta tecla. Y en la calculadora gris hay una tecla que dice log, que es la tecla para logaritmo base 10. En esta calculadora también se puede usar esta tecla escribiendo explícitamente la base 10. Aquí no es necesario escribir la base 10, sino de una vez el numerito, el argumento. Un ejemplo, el logaritmo de 100 es 2, porque la base, que es 10, se eleva a la 2 y eso es 100, ¿verdad? El concepto de logaritmo. Los logaritmos cuya base es el número e se llaman logaritmos naturales. Es decir, lnx significa el logaritmo de x con base e. Entonces, en la calculadora ClassWiz tenemos una tecla para el logaritmo natural y en la otra calculadora también. Entonces, muy sencillo recordar, no se dice in, se dice ln porque es logaritmo natural. Ejemplo, logaritmo natural de 5 es 1,60943, etc. porque la base e elevada a la 1,60943, etc. da exactamente 5. Entonces se aplica el concepto de logaritmo exactamente igual, solo que la base en particular es el número e. Características de la función logarítmica. El dominio es los números reales positivos. Recordemos, cuando decimos reales es todos positivos, con enteros, radicales, decimales, fracciones, todos los números, pero en este caso positivos. Hacer énfasis que el dominio son los números x, ¿verdad? Positivos en el eje x, eje horizontal. El ámbito es todos los números reales, positivos, negativos, absolutamente todos. En las gráficas, en la función logarítmica creciente, vemos que solo hay gráfica hacia el lado derecho. Eso nos dice que el dominio son solo los x positivos. O sea, hacia el lado de los x negativos no hay gráfica. En la logarítmica decreciente también la misma situación, solamente hay gráfica del lado derecho, entonces el dominio, los x son solo los reales positivos. El ámbito, vemos que la gráfica recorre en el eje y números negativos y positivos, por eso el ámbito es todos los números reales, se cuentan todos positivos y negativos, y en la decreciente, también en la logarítmica decreciente. Ambas gráficas intersecan el eje x en el punto 1,0 y la intersección con el eje y no hay, no toca al eje y, porque el eje y es una asíntota, es decir, la gráfica se acerca mucho al eje y pero nunca lo toca. Si la base es mayor que 1, entonces la función logarítmica va a ser creciente y la asíntota es el eje y abajo, ¿verdad? El eje y negativo. Si la base es un número 0, algo, 0,25, etc., que es un número entre 0 y 1, la función va a ser decreciente y así la asíntota es el eje y positivo. Es inyectiva, por lo tanto tiene inversa, que es la función exponencial. Y aquí la relación entre el dominio y el ámbito de la exponencial con la logarítmica y las gráficas. Tener cuidado cómo son las exponenciales y su diferencia con las logarítmicas. Me decían que esta decreciente se confunde con esta. Bueno, no, porque la exponencial tiene asíntota con el eje x, no puede tocar eje x, y la logarítmica sí toca el eje x en 1,0, pero no toca el eje y.
que recordar que el dominio de la exponencial R es el ámbito de la logarítmica R y el ámbito de la exponencial reales positivos es el dominio de la logarítmica, los reales positivos. Se intercambian dominio y ámbito porque son funciones inversas. Aquí un ejemplito que hicimos en clase. Analice la siguiente función logarítmica, que es f de x igual logaritmo de x con base 3. Tenemos unos puntos desde A hasta H. Los siguientes son puntos de f sin una de sus coordenadas. Calcule los valores que faltan y escriba las coordenadas en la gráfica. Entonces teníamos los puntitos. Por ejemplo acá el punto A es 9, y la A no la tenemos. Entonces tenemos coordenada x, no tenemos coordenada y. Lo mismo aquí en B, tenemos coordenada x, no tenemos coordenada y. Aquí no tenemos coordenada x, pero sí tenemos coordenada y, y así en cada caso. Entonces voy a hacer algunos. En el caso del punto A, que es 9, A, tenemos x, que es 9, pero no tenemos y, que es A. Aplicamos la función. En este caso es el logaritmo de 9 con base 3. Eso tiene que ser igual a A, recordemos. Por el concepto, o sea, recordemos. Aquí va x, en el logaritmo siempre aquí va a ir x y en el resultado va a ir y. O sea, yo no puedo poner la A aquí porque la A es y. En este caso, esto se puede hacer directamente en la calculadora. Así que eso es 2, porque 3 elevado a la 2 es 9. Entonces ese es el valor de A. Entonces A, ahora sí el punto completo es 9,2. Eso quiere decir que 9, que es x, va aquí en el eje horizontal, y 2, que es y, es la otra coordenada del puntito en A. Vamos a escoger el puntito en G, donde no tenemos coordenada x, es un valor G, y la coordenada y es este punto, este valor 4,6421. Tenemos la coordenada en y, un número entre 4 y 5. Siguiendo ahí la línea en el punto G, ¿verdad? En estos casos, igual, se aplica la función al logaritmo con base 3, ¿verdad? De x, y la x es g. Y tiene que dar como resultado y, 4,6421. Entonces aquí aplicamos el concepto de logaritmo, que es 3 elevado a ese número, tiene que dar g. Es decir, 3 elevado a 4,6421 tiene que ser igual a g. En la calculadora va a dar 164,00, entonces lo dejamos en 164. Ese es el valor de g y de este modo ya tenemos el puntito completo. G es igual al 164,4,6421. 164 es x, un poquito a la derecha del 160. Los demás puntitos y los demás ejercicios de esta práctica se los dejo, que los estudien, es importante que lo analicen ahí en su cuadernito. Este problemita, la magnitud m de un sismo en la escala de Richter puede calcularse mediante la función m de i igual al logaritmo de i, donde i es una medida de la intensidad del sismo que está relacionada con cierta intensidad mínima medida por un sismógrafo. Una de las preguntitas que vimos es: calcule la magnitud de un sismo cuya intensidad es 1000 veces la intensidad mínima. Entonces la formulita es m de i igual logaritmo de i, donde simplemente sustituimos la i, que es la intensidad, por 1000. Ya ese 1000 significa 1000 veces la intensidad mínima. Entonces simplemente lo sustituimos. Como es un logaritmo sin indicar la base, es base 10. Y entonces el resultado de este logaritmo es 3. Eso significa que la magnitud del sismo es de 3 grados, magnitud local o en la escala Richter, ¿verdad? Otra preguntita: calcule la intensidad de un sismo cuya magnitud es 5,2 grados en escala Richter. Esta es la preguntita es al revés. Aquí nos dan la magnitud y nos piden la intensidad. Entonces, igual, considerando la función, tenemos que el logaritmo de i de la intensidad que no tenemos, eso tiene que ser igual a 5,2. Porque la magnitud es el resultado, es y. Entonces, el logaritmo o la función se escribe igual a 5,2 en este caso. Aplicamos
el concepto de logaritmo cuando la base es 10, recordemos, entonces 10 elevado a la 5,2 es igual a i. Ese 10 no hay que escribirlo, aquí es nada más por la explicación. Lo que sí hay que escribir es la potencia, que 10 elevado a la 5,2 es igual a i. En la calculadora esa potencia da 158.489,32. Esa es la intensidad. Y listo, entonces si la magnitud es 5,2 grados en magnitud local, entonces la intensidad del sismo es 158.489,32 veces la intensidad mínima. Bien, aquí quedaría el repaso de los conceptos básicos de la función logarítmica y los demás ejercicios que no he explicado, repásenlos en el cuadernito